No sé si alguien recordará esa vieja serie de espadachines, guerreros y piratas. Era genial, de hecho era un gran fan de la serie, seguía todo lo que hacían y los imitaba cuando estaba solo o con mis amigos. Para el que no la recuerde, se llamaba Dante y los Mirmidones y trataba sobre 4 aventureros en un mundo de fantasía, haciendo travesías a través de 5 continentes inexistentes, haciendo proezas dignas de campeones. Dante, Isen, Charlotte y Joseph eran 4 espadachines de agraciado movimiento en sus muñecas. No daré más detalles sobre la serie, no quiero alargarme mucho con la historia. La serie fue transmitida por CBS Broadcasting Inc. en los años 60, para ser más específico desde el 4 de agosto de 1963. Fue todo un éxito y le llegó a muchos niños de la época, muchos imitaban lo que veían en esta serie y compartían sus ideas constantemente sobre los personajes, antagonistas, sucesos, etc. Se transmitieron alrededor de 420 capítulos, de los cuales no me perdí ninguno en 10 años de constantes emisiones. Con el tiempo, la gente empezó a notar un cambio en la serie, pues, según los demás televidentes empezaron a decir que la serie no era nada productiva, no ofrecía valores morales a los niños, era muy violenta, no era apta para un público infantil, algo que me parece una ridiculez. Si se dedican a ver la serie desde el principio, comprobarán que nunca hubo tal cambio. En lo personal, creo que fue que la juventud se apartó de tan maravillosa serie, pues usualmente escuchaba novedosos comentarios sobre ídolos como los Sex Pistols, y cuando se me ocurría comentar algo sobre la serie me decían anciano, ¿vives en el pasado abuelo? ¿O bien qué diablos es eso? Me parecía una total falta de respeto que se refirieran así a algo tan extraordinario como lo era aquella serie. Cuando declararon la serie como un fracaso total en la nueva época, simplemente no lo pude creer, a mi cabeza solo vino ira y mi cuerpo reflejó estos sentimientos. Destruí mis pósters de la serie uno por uno, arrojé las figuras de acción de Dante y Charlotte a la basura. Me sentía en el limbo sin algo que me distrajera de la realidad de mi época, el libertinaje. Para suerte mía, decidieron concluir con un capítulo de despedida, al que le hicieron publicidad como nunca antes había visto. Me rompí el coco pensando durante toda la semana qué harían para finalizar la serie, seguro que algo sorprendente como siempre hacían. Llegó el tan esperado sábado por la noche y la emisión comenzó tal que así. Los 4 actores que hacían de Dante, Isen, Charlotte y Joseph se encontraban en el set con un fondo totalmente negro, o parecía un fondo al menos. «Hola, querido público», dijo el actor que hacía de Dante con mucha euforia. «¿Cómo están? Yo espero que muy bien, en sus casitas bien cómodos». Lastimosamente nuestra serie fue cancelada, dijo aquella que hacía de Charlotte, a causa de los bajos ratings que tuvo la serie en estos últimos 2 años. Pero no se angustien, que este último capítulo será algo digno de recordar. Los 4 esbozaron unas sonrisas que muchos dirían perturbadoras. Yo diría que fueron fabulosas. Las luces se encendieron para dejar ver que lo que parecía aquel set oscuro no era nada más y nada menos que una bodega muy amplia, con múltiples mantas blancas que cubrían muchos muebles. ¿Y si eran muebles? «Miren a quien tenemos aquí», dijo el que hacía de Joseph removiendo una de tantas mantas blancas. «Nuestro camarógrafo de siempre nos acompaña en esta emisión». Aquel hombre estaba atado de manos y pies en una silla con pinchos que se incrustaban sobre sus extremidades. Vendado, apaleado, casi inmóvil, se veía el esfuerzo aplicado sobre el camarógrafo. ¿Saben qué es lo triste?, preguntó aquel que hacía de Isen con un tono retórico. Que nuestro amigo aquí presente fue uno de los que sugirió la cancelación la serie por el poco valor educativo que aportaba la serie a esta juventud. Vaya tontería. ¿No creen?, dijeron todos al unísono. «Ayúdenme», gritó con desesperación aquel amigo.
Pero creo que nuestro amigo podrá ver lo educativa que es la serie con esta lección rápida, dijo Dante. Primero, cogemos este pequeño cuchillo y lo insertamos lenta y dolorosamente en su entrepierna. Dante fue enterrando el cuchillo en sus genitales, mientras los gritos de aquel hombre atravesaban el almacén y hacían eco en él mismo. Cuando los gritos del camarógrafo cesaron, se escuchaban gemidos que provenían de otras mantas, otros amigos. Mira su rostro, Dante, dijo Charlotte. Creo que le gustó mucho, no para de llorar de alegría. Sí, es cierto, dijo Joseph con alegría, pero creo que será más feliz si hago esto. Joseph empezó a cortar la piel que cubría su pecho, como haciendo una incisión en su tórax. Los gritos de aquel camarógrafo me hacían sentir extasiado. Cuando Joseph terminó de cortar, Charlotte y Eisen agarraron los extremos recién cortados y empezaron a alarlos, desprendiendo la piel del músculo en un torrente de sangre imparable. Cuando terminaron de hacerlo, aquel buen amigo yacía muerto. Oh, creo que ha tenido mucha diversión por hoy, dijo Eisen. Es hora de dejarlo descansar, ¿no creen? Sí, dijeron los otros tres. Agarraron el cuerpo sin vida y lo metieron en una máquina trituradora de hielo. La encendieron y el cuerpo fue destrozado en cuestión de 1 minuto, incluso se escuchaba el crujir de sus huesos y se podía ver la salpicadura de su carne por doquier. Pero no hay de qué preocuparnos, dijo Dante. No es el único invitado que tenemos el día de hoy, ¿no? Más amigos, dijeron todos a destiempo mientras removían todas las mantas. Cuerpos sin vida, máquinas e instrumentos cortapunzantes, y cientos de amigos con quienes divertirse. Miren nada más a quien tenemos aquí, señaló a un chico de no más de 14 años. Es un amigo que nos ha hecho sentir muy tristes. Nos envía cartas diciendo que nuestro programa es una mierda. Pero no se preocupen, le haremos cambiar de opinión. Todo el capítulo fue una sinfonía de sangre, horror y muerte. Charlie Emiers, típico chico bravucón que hace lo que quiere. Circuncisión absoluta, corte de las muñecas y derramamiento de sangre. Postdeceso, usar sus intestinos como una bufanda de carne. Josh Dalton, encargado de la producción de la serie. Inflamación de los globos oculares a base de nitrógeno introducido al cuerpo con una aguja por ambos ojos, termina en el estallido de ambos globos oculares y la salpicadura de trozos de sesos. Andrew Bateman, jefe de guionistas. Electrodos introducidos en su pecho con una fuerza brutal, descargas de 100 megavatios por 2 segundos, a la segunda descarga muere al instante. Postdeceso, cortar extremidades y jugar con ellas como si fuesen espadas. Daniel Spot, director de la cadena televisiva. Cortar su estómago dejando un gran agujero, en donde se introduce una carga de dinamita encendida, que termina en una vorágine de entrañas y vísceras. Philip Johnson, guardia de seguridad de la cadena. Jugar a las dianas con él como objetivo, en donde se le penetra los testículos, ambos brazos y el ojo izquierdo, este último, mortal. Postdeceso, limar su piel hasta llegar a lo más profundo del músculo. Toda la cadena de televisión se vio inmersa en aquella masacre. Cuerpos sin vida, cuerpos destruidos, cuerpos agonizando, vísceras y entrañas, sesos y órganos, músculos y huesos, todo en un capítulo especial. ¿Qué más se podía pedir? Bueno, chicos, creo que han llegado los chicos malos a dañarnos el show, dijo Dante en referencia a los sonidos de sirenas policíacas. Ha llegado la hora de irnos, querido público, dijo Charlotte. Espero nos recuerden como los 4 mirmidones que luchaban contra el mal, dijo Eisen. Ha sido un gusto tremendo haberle servido, dijo Joseph. Los 4 sacaron una pistola por cada uno y decidieron apuntarse en la cabeza. Hasta la próxima, dijeron a la vez, luego jalaron el gatillo,
desprendiendo exageradamente el recubrimiento del cráneo, terminando con el show de las risas. Vaya despedida la que se marcó esta serie. Amigos por doquier que luego de festejar terminaron sumidos en un descanso muy pasivo. Fue algo glorioso, algo que me gustaría compartir con los otros 3 mirmidones. Pero bueno, conseguiré más amigos en un futuro con quienes hacer grandes fiestas y podremos luchar contra las fuerzas del mal. Espero que esta cicatriz en la cabeza no vaya a asustar a mis futuros amigos. Aunque no es para tanto, se me ve muy genial. Como sea, pronto habrá otra reunión de amigos. Estén atentos a la tele, porque Dante y los Mirmidones apenas hizo su debut. Hace no mucho tiempo, vivía una chica que era una absoluta fan de Hello Kitty. Tenía la más increíble colección de merchandising de la simpática gatita y su habitación parecía más un museo que el cuarto de una niña de su edad. Era una chica tímida y muy reservada, su extraña afición la puso en el punto de mira de un grupo de chicas indeseables que había en su escuela. Este era un grupo de delincuentes juveniles que se divertían golpeando, robando y humillando al resto de muchachas, pero en su caso el acoso era continuo y diario. Sabían que ella nunca diría nada ni a sus padres ni a los profesores, y eran lo suficientemente listas como para golpearla en lugares en los que no quedara marca o se taparan con la ropa. Tan continuo fue el acoso, que acabó acostumbrándose y cuando la empezaban a molestar se alejaba del dolor pensando en su adorada Hello Kitty. En sus fantasías recorría un idílico mundo donde nada ni nadie podía hacerla daño, y de esta forma aprendió a ignorar el dolor y la humillación. Las abusadoras vieron cómo los llantos y quejidos se convirtieron en una cara inexpresiva. Y lo que más las inquietaba, era que sus ojos parecían como muertos, vacíos e indiferentes a las palizas que recibía. La líder del grupo comenzó a darse cuenta de que su comportamiento le hacía perder el respeto de las demás, que veían como era incapaz de doblegarla. La chica no se resistía, no luchaba, no lloraba, era como si simplemente la ignorara. Pero lo que era aún peor, le daba miedo. No sabía el por qué, pero esos ojos inexpresivos con los que la miraba cuando la estaba golpeando, simplemente le helaban la sangre. Un día decidió acabar con el problema y organizó a su banda para seguir a la chica hasta su casa. Aprovechando que sus padres llegaban tarde del trabajo, pretendían infligirle tanto dolor que temblara cada vez que se acercaran a ella. Sabía que eso no lo podía hacer en la escuela o en la calle porque siempre podría haber alguien que las delatara. La chica al llegar a su casa lo primero que hizo fue ponerse uno de sus pijamas favoritos de Hello Kitty, como cualquier día normal. No habían transcurrido ni 2 minutos cuando el timbre de la puerta sonó. Sin pensarlo abrió la puerta y, antes de que pudiera reaccionar, 2 chicas de la banda ya la tenían inmovilizada por los brazos. Un momento después la líder entró con una risa burlona. ¿No te han enseñado a preguntar antes de abrir la puerta? Sin mediar una palabra más la golpeó con todas sus fuerzas en el estómago, dejándola sin aire y doblada de rodillas en el recibidor de su casa. Las delincuentes entraron en su casa y cerraron la puerta asegurándose que nadie las hubiera visto. Arrastrándola la subieron hasta su habitación y comenzaron a burlarse de su colección mientras destrozaban una por una sus figuras, sábanas o cualquier otro objeto con el logo de Hello Kitty. Pero la chica ya se había evadido mentalmente. Sus ojos una vez más se habían vuelto inexpresivos y parecían ajenos a todo dolor o vejación. Probaron apagándole cigarrillos en la pierna, con cortes en su piel, saltando sobre ella, pero todo parecía inútil. Esos ojos fijos, como perdidos, empezaron a atemorizar a todo el grupo y algunas de ellas comenzaron a decir que era mejor irse, que alguien podía llegar o cualquier otra excusa para ocultar la realidad. Se morían de miedo. La líder no podía dejar las cosas así y decidió acabar de una vez por todas con el problema.
¿sabes qué fue lo que dijo Hello Kitty? Le dijo mientras metía una mano en el bolsillo. Pero la chica no contestó y continuó inmersa en su mundo de fantasía. No puede decir nada, dijo la jefa del grupo, porque no tiene boca. Y de repente sacó una navaja abierta del bolsillo, con la que le comenzó a arrancar los labios de la chica, dejando su pijama, sus sábanas y toda su habitación de Hello Kitty manchadas de sangre. Pero contra todo pronóstico la chica ni se inmutó y continuó mirándola con esos ojos sin vida. La líder de la banda asustada comenzó a apuñalarla en el pecho, le clavó incontables veces la navaja hasta que murió escupiendo sangre y con los pulmones totalmente perforados. Las demás integrantes de la banda salieron corriendo, pensaban ir a asustarla, en ningún caso habían ido para asesinarla. Pero igualmente eran cómplices y sabían que todas ellas podían ser juzgadas. Para ocultar las pruebas que hubieran podido dejar, la líder prendió fuego a la habitación y en pocos minutos, era toda la casa la que estaba en llamas. Pero por más que corrieran o se ocultaran nunca podrían escapar de lo que habían hecho, y sin saberlo habían despertado una sed de venganza que la chica no pudo cobrarse en vida, pero sí lo haría en la muerte y desde el más allá como un fantasma. Todas ellas empezaron a tener horribles pesadillas en las que podían ver los ojos inexpresivos de la chica asesinada mirándolas fijamente. Pero eso no fue más que el principio, cuanto más fuerte era el fantasma, más poder podía ejercer sobre ellas, y un día comenzó el verdadero sufrimiento. Sin saber cómo, las asesinas comenzaron a sentir que cada vez les costaba más abrir la boca, hasta que un día despertaron con la boca como si estuviera sellada, no podían hablar, no podían comer ni beber, y por más que intentaban forzar las mandíbulas, no eran capaces de despegarlas. La líder fue la primera que sintió el efecto y la primera en darse cuenta al mirarse al espejo que su boca parecía difuminarse, como si se estuviera borrando, hasta finalmente desaparecer. Parecían un dibujo de Hello Kitty, en el que no existe boca en el rostro de la gatita. Por supuesto que nadie más aparte de ellas podía ver que su cara no tenía boca. Era como si el fantasma jugara con su mente torturándolas. En un par de días las abusadoras se empezaron a sentir mal, no podían beber y comenzaban a sentir los síntomas de la deshidratación, tenían terribles dolores de cabeza y en sus delirios veían los ojos inexpresivos de la chica mirándolas fijamente en cualquier lugar. Podían sentir cómo las golpeaban pero no podían gritar, y lo que era aún más inquietante, una especie de fuerza malévola les impedía pedir ayuda. Poco a poco fueron sucumbiendo, rindiéndose al dolor y sus ojos fueron perdiendo brillo, perdiendo vida y volviéndose tan inexpresivos como los de la chica a la que humillaron, golpearon y finalmente asesinaron. Cuando se iban rindiendo su mente abandonaba su cuerpo y entraban en un coma irreversible. Su mente se evadía y llegaban a un idílico lugar lleno de flores y pequeñas muñecas de Hello Kitty que jugaban y saltaban divirtiéndose. Era el mundo imaginario en el que la chica asesinada se evadía del dolor. La líder de la banda fue la última en doblegarse y caer en un coma profundo. A los pocos segundos de llegar a aquel paradisíaco lugar, el cielo se oscureció y las decenas de Hello Kitties que jugaban distraídas se giraron hacia ella mirándola fijamente, con los mismos ojos sin vida que los de la chica. Había comenzado su verdadero sufrimiento, pues en este mundo no había cómo escapar del dolor y la chica torturada se aseguraría de que no cesara el dolor hasta que alguien las desconectara de las máquinas que las mantenían con vida en el mundo real, en un coma profundo del que nunca despertarían. Mark Nathan Jones era un hombre joven, pero lo suficientemente mayor, como para sustentar él mismo, un apartamento en Nueva York. Más sin embargo, el tema a tratar no es sobre las características de poca relevancia de un hombre, sino de la vida tan solitaria, tan desprevenida, tan aburrida y decadente de este mismo. Ya en la noche, Mark, después de salir de su turno en el cine, se dirige hacia su casa, mientras es presa de la fuerte lluvia.
Al llegar cansado por el día tan ajetreado, se cambia la ropa y descansa, para tiempo después prepararse para la rutina de todas y cada una de las noches. Alrededor de la medianoche, con un gran tazón de palomitas de maíz y un vaso enorme de refresco, enciende su televisión. Después de colocar por medio del DVD una película, se pone a verla hasta el final, cálida y placenteramente, en una noche fría. Sí, el pasatiempo más importante de Mark es ver todo tipo de películas, de todos los géneros, de todas las épocas, un auténtico cinéfilo, un adicto a este tema. Algunas películas resultan ser largas, monótonas y aburridas, y otras tienen su toque personal. A la mañana siguiente, después de una desvelada noche, Mark, agotado, se prepara y se dispone a ir a trabajar. Nota: Mark, al principio, se posicionó como trabajador en un cine, ya que al ser un lugar en donde su fascinación es transmitida, esto le agradaría. Pero para él no fue suficiente, dado que, como se dijo antes, los días allí son muy ajetreados, por lo que nuestro amigo no podía disfrutar vívidamente aquellos largometrajes emitidos. Días después, nuestro personaje se halla caminando y llega a una tienda ambulante, aquella a la que ya tan acostumbrado estaba para gastarse dinero en otras preciadas películas. «Hola Thomas, ¿qué hay?», dice Mark. «Nathan, ¿qué te trae por aquí? Claro que por esta ganga». «Sí, ¿qué tienes de bueno esta semana?». «Ah, pues no mucho, las que quedan la mayoría son descontinuadas, pero no importa eso, ¿cierto?», dice un poco desconcertado. «Bueno, pues a ver». En este punto Mark ojea entre carátula y carátula para ver con su instinto de detectar películas interesantes, las cuales elige para esta noche tan esperada. Tras un análisis minucioso, se decide finalmente entre las películas que se llevará. En este momento él se percata de un formato que llama poderosamente su atención, pues la carátula de aquel CD es completamente negra y no lleva ningún título característico, salvo por una cinta que dice a un costado, Blue Booster. Con curiosidad pregunta: «Hey, ¿qué película es esta? ¿Tú la conoces?». «Ah, esa, la conseguí mediante una venta de garaje, me pareció interesante». Se despiden y se separan sus caminos. Ya de noche, Mark, listo para otra ocasión de deleite, ordena una pizza, temiendo sobre la hora, pero arriesgándose. Para fortuna suya, después de que la orden llegase, se dispone a presenciar todos y cada uno de los largometrajes, un poco desilusionado y aburrido, pues casi todas le parecían muy malas, o cuanto menos, no tan agradables ni satisfactorias. Es así como ya cuando va terminando de probarlas, cuando ya solo queda una, un poco molesto agarra el CD y se da cuenta de aquello de lo que se había olvidado ya. Aquella última película era la tan misteriosa con carátula negra y sin un título característico. Así que, dudoso de si ponerla o no, decide finalmente que debe darle la oportunidad. Al encajar el CD en la bandeja del DVD, ocurre un inesperado apagón que dura tan solo un parpadeo, un fallo de la electricidad. Esto es raro, pero Mark no toma mayor importancia y sigue. Ya había pasado un tiempo, pero no empezaba la película, después de haber encajado el CD en repetidas ocasiones y hacer todo lo que se debe para que una película empiece como debe de ser. Nada, total oscuridad en la pantalla. Ya más frustrado y molesto, toma el control remoto para apagar de lleno la televisión e irse caminando a la cocina, a la par de irse a dormir, pero cuando está atravesando la sala, para ir a su dormitorio, escucha como, del electrodoméstico, comienza a emerger sonido blanco, acompañado de luces raras que luego tornan en una pantalla sin señal. Se queda petrificado y un poco maltrecho, y cuando va a intentar apagar de nuevo, el televisor se resiste, no obedece al control. Cuando Mark lo va a apagar manualmente, antes de llegar, el aparato se apaga solo. Todo esto seguido de múltiples y muy extrañas sucesiones.
Mark se queda extrañado, siente como si el televisor hubiese tomado vida propia y le estuviera jugando una mala pasada, típico de esas veces en las que un hecho toma control de nosotros, creando un eco de pensamientos extraños, alocados y sin ningún sentido en nuestra mente. Pero nuestro personaje lo sabe, esto ya está raro, demasiado de hecho, como para solo hacerle caso a los berrinches que crea su subconsciente, coincidiendo con las corazonadas que este mismo en el más profundo interior dicta. Así es, algo no está bien o con esta realidad, o en aquel lugar, o en aquella que ahora es su mentalidad. En esto, al sentirse impotente, comienza a sentir una presencia muy sofocante de pavor allí con él, pero, tras la pantalla del electrodoméstico. La pantalla pasa de ser pura estática a estar negra y reflejar su figura, que aparece distintamente a como. En realidad es, sentada en el sillón, cuando él está parado, una figura que enflaquece y cada vez dista más de la suya. De pronto se difumina de rojo el tan infame y tan desapercibido título, Blue Booster. La pantalla muestra estática y unas palabras se mezclan y dicen I will save you from the torment of the days of war in the world. Te salvaré del tormento de los días de guerra en el mundo. Mark, terriblemente angustiado y asustado, solo se queda paralizado viendo cómo vuelve a retornar la figura en aquel sitio oscuro que pareciera ser su casa, pero que no es en lo absoluto. Aquella figura que luego muestra su rostro, triste y siniestro, regresándole la mirada al pobre hombre. Después de toda la terrorífica situación, finalmente se apaga el televisor. Mark, sin poderse creer todo esto, saca el CD de la bandeja y, agitado, lo lanza a la basura y sin más, se va a dormir, preparándose para el próximo día de trabajo. A la mañana siguiente, después de la noche de insomnio, se prepara para irse de nuevo, pues, esta vez anhela irse de su propia casa para así poder despejar la mente. Su día transcurre normal, y así los posteriores 2, en los que hubiera sido por completo del olvido de aquella temporada. Si no hubiera sido, porque en una noche de cansancio al llegar de trabajar, ya dejando atrás el hábito de ver películas, recorría toda su casa, hasta llegar al baño y encontrarse con una nota en el espejo que decía "Y ella sabe you", escrita con una sustancia rara de color azul. Después de esto, cosas muy extrañas y de connotación sobrenatural invaden su vida y propiedad, siendo agobiado por una entidad. Todo lo extraño se relaciona inequívocamente con el video. Resuelto, Mark busca a su amigo Thomas para más información sobre la cinta que lo carcome, pero más tarde se da cuenta que su amigo ha muerto, suicidió. El hecho lo consterna a él, a la comunidad y a allegados del tipo, además, por las preguntas sin respuestas que dejó todo esto. Pasan los días, en cada uno, una nota diferente y similar, en diferentes lugares, y hasta a veces más de una nota en la casa. I am with you, I am watch you, estoy contigo, estoy mirándote, en el espejo empañado del baño, you remine, tú eres mío, en una hoja en la mesa y también en su cama, do not despair, will soon be over, no desesperes, pronto terminará, y así. Hasta que la locura lo llevó a quemar la cinta, que extrañamente desechada y todo, aparecía de forma inexplicable en rincones de su casa. La tragedia se da cuando un mes y medio después la policía irrumpe en el edificio gracias a que una vecina del apartamento 108 reporta olores pútridos que yacen del apartamento del encontrado cadáver. Mark Nathan Jones, causa de muerte, suicidió. Y gracias a que el dueño del edificio reportó que el mismo fallecido no pagaba más los servicios. Este caso hubiera llegado hasta aquí, de no ser porque un año después, el formato raro sin portada ni título característico, pasó a una tienda de este tipo, y una mujer, Casey Wilton, al pasearse por esta, revisando entre las portadas, vio en una caja en un rincón, titulada sencillamente Películas no tan recomendadas. El formato extraño y sobresaliente interesó a la mujer y la compró. Los familiares de esta mujer, quienes vivían apartados de ella,
Dijeron recibir comunicaciones de esta, insinuando que cosas raras sucedían en su casa, mucho antes que fuera descubierta muerta en su residencia, diagnosticado el caso como suicidio. De ahí en más, ya te podrás imaginar qué sigue. Pues cada persona que se lleva este largometraje, con el fin de verlo, termina indiscutiblemente muerto, apodado como suicida. Este es el caso del formato CD maldito, Blue Booster, que mata a personas que supuestamente sufren de depresión, tristeza o extremo aburrimiento según testimonios e investigaciones de índole no tan experta realizada por testigos y más de por medio. Había comenzado su verdadero sufrimiento, pues en este mundo no había cómo escapar del dolor y la chica torturada se aseguraría de que no cesara el dolor hasta que alguien las desconectara de las máquinas que las mantenían con vida en el mundo real, en un coma profundo del que nunca despertarían.